Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. AUKUS, el nombre que recibe la alianza militar firmada entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, corresponde a un ambicioso pacto de seguridad de alto nivel en el que estos tres países van a compartir avanzada tecnología de defensa que busca contrarrestar, dicen ellos, los avances de China en la región del Indo-Pacífico. El punto de este acuerdo que más resonancia ha tenido es el hecho que Australia va a ensamblar y a recibir también submarinos de propulsión nuclear. Australia ha sido enfática en que no va a recibir armas nucleares. Más detalles se los cuento en el siguiente informe. Je suis vraiment très en colère. Et puis, ce qui me préoccupe aussi dans tout cela. Estoy realmente enojado. Lo que me preocupa es el comportamiento de los estadounidenses. Parce que cette décision unilatérale. Esta brutal, unilateral e impredecible decisión se parece mucho a lo que Trump haría. Ce que faisait M. Trump. Esta fue la primera reacción de Francia ante el llamado Acuerdo AUKUS, con el que Estados Unidos y Reino Unido le proporcionarán a Australia la tecnología necesaria para desplegar submarinos de propulsión nuclear. La molestia de París es porque al ser excluido del pacto, se queda sin el acuerdo de $65.000 millones que tenía con Australia para reemplazar los submarinos Collins que el país tenía en Oceanía. El primer ministro Boris Johnson intentó calmar los ánimos. Nuestra relación militar con Francia, una vez más, señor presidente, es sólida como una roca y estamos hombro a hombro con los franceses, ya sea en el Sahel, donde estamos ejecutando una operación conjunta contra terroristas, y en Mali, o si estamos en Estonia, donde estamos actualmente, tenemos la operación más grande de la OTAN. Por su parte, la Comisión Europea dijo que el bloque de los 27 países no fue informado de la iniciativa, a pesar de que la Unión Europea lanzó este jueves una estrategia para fortalecer su presencia naval en el Indo-Pacífico. Y es que comparte la preocupación sobre cómo China tiene cada vez más poder en la región. Beijing rechazó el acuerdo AUKUS, afirmando que amenaza la estabilidad y la paz en el Indo-Pacífico y que la nueva alianza afecta los esfuerzos para la no proliferación de armas nucleares. Ya previamente Francia y Australia estaban colaborando en un acuerdo vinculante desde el año 2016 y esto incluía un pedido de una serie de submarinos clase Attack, eran 2 en total, y este acuerdo era por cerca de $36.000 millones. Ahora ha quedado completamente cancelado. Esta crisis diplomática entre Estados Unidos y Francia ya ha sido calificada como la peor en las últimas 2 décadas. El Elíseo ordenó el retiro de sus embajadores en Estados Unidos y en Australia, aunque ya anunciaron que van a regresar a sus respectivas delegaciones. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo de Estados Unidos Joe Biden se van a reunir a finales del mes de octubre en la ciudad de Roma en el marco de la reunión del G20. Un mes después se van a reunir en la ciudad de Glasgow, en Escocia, en el marco de la cumbre del COP26. El regreso de Estados Unidos a la escena internacional ha sido entonces verdaderamente el regreso de ese aliado estratégico que estaban esperando los países de la comunidad internacional, países como Alemania o Francia o la misma Unión Europea. Sí se va a poder sanar esa ruptura en las relaciones entre París y Washington. La alianza AUKUS, el pacto de la discordia, ese es nuestro tema de debate hoy aquí en France 24. Y para analizar este tema hemos invitado a Jorge Heine, él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston. También fue embajador de la República de Chile ante el gobierno de la República Popular China. Se conecta a esta conversación desde la ciudad de Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos. También está con nosotros Florent Sardou, él es analista internacional, también es profesor de Ciencias Políticas y Sociales en el Liceo Francés de la ciudad de Santiago, en Chile. Se conecta desde la capital chilena a esta conversación. Y aquí en el estudio de France 24 está con nosotros Tatiana Helves Rubio. Ella es presidenta del Nodo Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. También es profesora universitaria. Tatiana, gracias por estar con nosotros. Bienvenida acá al programa, al debate en France 24. Y comienzo con usted aquí en el estudio preguntándole ¿por qué Francia se pudo haber quedado por fuera de estas negociaciones? ¿Cuáles pudieron haber sido las razones? Gracias, Santiago, por la invitación. Bueno, hay múltiples razones por las cuales Francia se queda por fuera. Creería que la principal es el tipo de tecnología que le ofrecía al acuerdo con Australia, dado que la propulsión, como tú lo decías, da mucho más alcance en términos de lo que puede cubrir en área de
alcance, Sí. mientras que los submarinos franceses tenían que salir a la superficie para poder abastecerse, en este caso, de diésel. Básicamente podría ser por tecnología. Yo aprovecho antes de darle paso a nuestros dos siguientes invitados, que también los televidentes pueden participar en el debate con sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Síganos como @France24_ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas. Paso entonces a preguntarle a Jorge en la ciudad de Boston esta misma pregunta para partir de su respuesta para comenzar el debate. ¿Por qué Francia se pudo haber quedado por fuera si ya llevaba adelantada una gran negociación con Australia, es aliado cercano de Estados Unidos y pues pese al Brexit mantiene una cordial relación Londres-París? Sí, yo creo que esto tiene que ver con el tipo de submarino que Australia requería. No solo ya estaban avanzadas las negociaciones con Francia, Australia ya había pagado 2.400 millones de dólares, lo que nos da una idea de lo avanzado que estaba el proyecto, pero aún no se había terminado de concretar. Y yo creo que acá lo que tenemos que tener presente es que esto representa un salto cualitativo en lo que está ocurriendo en el Asia-Pacífico. No solo es un tema de unos submarinos más o menos, hasta ahora había solo 6 países que tenían submarinos a propulsión nuclear. Con esto, Australia se incorpora a ese club muy exclusivo, por una parte. Y por otra, tenemos que darnos cuenta que estos submarinos, aunque se señala que no tendrán armas atómicas, van a tener la capacidad para desplegar cohetes ojivas nucleares. De manera que yo creo que hay un tema acá muy serio. Como usted lo decía, Jorge, incluso lo comentábamos con Tatiana fuera de cámaras, que ya entonces Australia entraría en ese exclusivo grupo de países a nivel internacional que tiene acceso a componentes precisamente para poder tener combustible nuclear para poner en marcha estos submarinos. Ya pasa a estar en un club un poco más exclusivo si se compara con otros países de la región. Florent, en la ciudad de Santiago, en Chile, le hago la misma pregunta para comenzar esta ronda. ¿Por qué Francia se habría quedado por fuera de este convenio? Y le extiendo un poco más. Le pregunto también si estamos hablando, mucho se ha dicho, de un nuevo escenario de Guerra Fría. ¿Sí estamos verdaderamente construyendo un escenario de Guerra Fría, esta vez en el Pacífico? Mire, primero que todo, claro, la pregunta es ¿qué refleja la decisión de Australia? En realidad Francia no tiene mucho que ver en eso. Yo creo que la decisión de Australia refleja sobre todo la degradación rápida de la relación entre China y Estados Unidos y, bueno, indirectamente en la relación entre China y Australia. Ahí hay una rivalidad de poder que se está acelerando y efectivamente por razones militares, como dijeron los otros invitados, que no será tan cierto. Yo voy a defender un poco Francia. Estos submarinos eran de última generación, aunque son diésel, tienen un alcance bien potente e incluso uno no tiene que olvidar que aunque sea diésel, en algunas circunstancias pueden ser más silenciosos que los submarinos nucleares, porque los submarinos nucleares tienen un sistema de refrigeración del calor nuclear que hace que pueden ser a veces ruidosos. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que efectivamente Australia también finalmente rechaza la oferta de Francia de alguna manera de ser un socio. Finalmente prefiere buscar lo que hizo a lo largo de su historia, esa es una tradición diplomática de Australia, de buscar un hermano grande, un protector. Australia psicológicamente, diplomáticamente siempre ha buscado un protector, fue Reino Unido antes, es Estados Unidos, siempre con esta mentalidad de ser asediada por alguna manera por los japoneses en su momento y ahora por China. Entonces es un tema más profundo, más que relación fría. Es un tema que replantea para Australia qué significa ser soberano. Al parecer, Australia se defiende, privilegia su seguridad en lugar de su soberanía. Y es un otro tema también que tiene que ver con el final de tu pregunta. Finalmente, ¿qué significa ser aliados hoy en día
en el escenario diplomático internacional de hoy. Eso es un tema importante. Lo vamos a desarrollar en el transcurso de este programa, Florent. Paso a preguntarle a Tatiana. Tatiana, ¿a qué le teme Australia en la región? Es el país más grande en Oceanía, tiene una buena relación con todos los territorios insulares que hay alrededor de ellos. ¿A qué le teme Australia? ¿Por qué China en particular? ¿Por qué han tenido ese tire y afloje de relaciones Canberra-Beijing en los últimos años? Bueno, ahí es importante remontarse un poco a lo que ha pasado en los últimos 10 años en el Mar del Sur de China. Y es, si bien la política de Obama tenía una idea general de lo que era el Pacífico y se hablaba de la era del Pacífico, Hillary Clinton como secretaria de Estado hablaba de ello. Luego hay un silencio de casi 10 años por parte de Estados Unidos frente a lo que significó su rol en la región. Y luego viene esta era Biden que de alguna manera rápidamente se despliega. Las dos visitas que tiene la Casa Blanca de líderes, de jefes de estados, es Japón y Corea del Sur. Esto ya muestra que hay una apuesta o que hay una señal de que Estados Unidos vuelve al Pacífico. Y Australia, de alguna manera, que no ha definido su identidad como un país del Pacífico, sino que discurre entre su pasado colonial y lo que es hoy en día, como que está ahí en una tensión fuerte. Sin embargo, no puede desconocer que se subió al tren chino en su crecimiento económico, que ha recibido una gran cantidad de recursos en su PIB gracias a la educación universitaria que ha impartido a muchos ciudadanos chinos por mucho tiempo. Entonces creo que allí hay un tire y afloje, pero también habría que preguntarse hasta qué punto Australia puede renunciar o entrar en una situación de más tensión con China cuando económicamente tiene esta relación tan estrecha. Muy estrecha, son muchos los intereses de ambos lados, tanto de Beijing como de Canberra. Jorge, en la ciudad de Boston, usted conoce en detalle China por haber estado allí como diplomático. ¿China verdaderamente se siente intimidado por lo que está pasando en el Pacífico, por esta posición de Australia, por las decisiones de Estados Unidos, por lo que pueda pasar en las aguas del mar del Pacífico, y si verdaderamente le teme a lo que está sucediendo allí, o qué interés puede tener con Australia? No, China no le teme a Australia. Acá lo que tenemos es una gran paradoja, que es la siguiente. Australia hasta hace un par de años fue el país que vivió sin recesión económica, sin un retroceso económico por más largo tiempo en el mundo. Desde comienzos de los 90 hasta hace un par de años atrás, Australia no conoció lo que es recesión. ¿Por qué no? Por la relación privilegiada que tuvo con China, comerciando a través del turismo, a través de estudiantes, a través de todo tipo de mecanismos. Incluso en el año 2015, Australia firmó un tratado de libre comercio con China que le permitió acceso privilegiado al mercado chino. De manera que Australia era un país que dependía tremendamente de China y sigue dependiendo hasta el día de hoy. Pero se produjo hasta hace un año y medio atrás, un punto de inflexión, cuando Australia llamó a una investigación internacional acerca de cómo se había originado y de dónde provenía el virus COVID-19. Y esto, al tomar Australia la iniciativa, cayó muy mal, cayó como bomba en Beijing. Y a partir de ahí se iba produciendo un deterioro de la situación, de la relación bilateral, con sanciones por parte de China, con todo tipo de tarifas que se han impuesto. Y desde entonces que la relación entre ambos países ha ido cuesta abajo en la rodada. Y esto que ha ocurrido ahora con el AUKUS, me parece que es la culminación de este proceso de deterioro en la relación entre Australia y China. Ahora, van a pasar 10 años hasta que se entreguen los primeros submarinos. De verdad que hay que tener claro que este es un proceso que va a tomar mucho tiempo. Y que puede pasar cualquier cosa en esos 10 años y puede haber muchos cambios de gobierno y pueden cambiar las direcciones hacia donde se enruten esos países. Laurent, en la ciudad de Santiago, quiero desarrollar la idea que usted tocaba en la respuesta anterior sobre los aliados y la nueva diplomacia a nivel internacional.
¿Cómo entender el desarrollo de este acuerdo entre estos tres países, esa forma de Estados Unidos de relacionarse con los otros países de la comunidad internacional, cuando vemos que países como por ejemplo China precisamente ya ha enseñado otro tipo de diplomacia que va más allá de lo bélico, de lo militar, del acompañamiento en esas tensiones que hay por ejemplo en Corea o que hay ahorita pues con Australia y China? ¿Cómo entender entonces el direccionamiento de la alianza en este momento? Finalmente Francia, vuelvo a hablar de Francia un poco, Francia lo que tenía su estrategia en Indo-Pacífico y pensaba que Australia estaba acorde con su estrategia, que era buscar la paz, mantener la paz en esta región. Claramente por todas las razones que se han explicado antes, Estados Unidos se prepara de alguna manera un enfrentamiento con China y entonces vuelve a recrear finalmente alianzas tradicionales entre anglosajones, por eso que aparece un poco como se dice en Francia, como pasajero clandestino Reino Unido, pero en esta voluntad de recrear alianzas entre anglosajones, pone de un lado actores esenciales en esta región, como es Francia. No hay que olvidar que Francia es un país que tiene 1.600.000 habitantes, ciudadanos, en esta región Indo-Pacífico, que tiene 7.000 militares, que tiene, aunque sea chica, pero una flota permanente en esta región. Y también otros países europeos tienen algunos intereses y algunas posesiones en esta zona. Entonces la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos decide poner de lado a Francia y de paso a la Unión Europea en una solución global para mantener la paz en esta región? Esa es la pregunta que se hace en Francia, en la Unión Europea, y que genera mucho enojo, incomprensión y a veces ira entre los europeos. Sí. Jorge, en la ciudad de Boston, hago la ronda a la inversa. ¿Qué reacción podemos esperar de China? Ya han calificado allí el acuerdo como extremadamente irresponsable, la firma de este pacto entre estos tres países, pero de acuerdo a la forma en que reacciona China en estos casos, diplomáticamente, ¿qué podemos esperar? Sí, hasta ahora el consenso es que China obviamente ha manifestado su desacuerdo con esto, pero que en general la reacción china ha sido bastante cautelosa, ha sido bastante cuidadosa. Obviamente tenemos que estar a la espera de qué es lo que va a ocurrir. Ahora, en relación a eso, yo quisiera decir lo siguiente. A mí lo que me preocupa es que tenemos acá una escalada en la situación que existe hoy día en el Asia-Pacífico. ¿En qué sentido? Por una parte, China ha estado expandiendo su presencia, añadiendo mini bases navales, mini pistas de aterrizaje en el mar del sur de China. Y esto ha generado muchas tensiones, ha generado molestia en los países vecinos, en los países que comparten el mar de China, Vietnam, Filipinas, otros, por una parte. Y por otra parte, Estados Unidos ha también tenido una actitud muy crítica de esto, ha enviado barcos que han pasado por el mar del sur de China y ha ido escalando la retórica. Acá tenemos, me parece, una situación muy complicada. Yo creo que lo que está pasando en Australia añade una situación aún más grave. Salió un artículo publicado en The Australian, un diario que se publica en Australia, llamando incluso a promover un golpe de Estado en China. Entonces yo creo que la situación realmente se ha puesto muy seria. Y yo creo que es importante bajar un poco la temperatura, bajar un poco la presión, porque estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan. Cuando están en juego potencias tan grandes como China, como Estados Unidos, puede pasar cualquier cosa. Además que tengamos en cuenta que en el mar meridional de China pasa un alto porcentaje del comercio internacional que parte precisamente de los puertos chinos hacia el resto del mundo. Es un punto estratégico de navegación a nivel internacional y esto involucra a muchos países en la región, involucra a las dos Coreas, Japón, que es un estrecho aliado de Estados Unidos, Tatiana, también Taiwán, que ya he dicho sentirse amenazado por esta política de China de mejorar su arsenal militar, de la construcción de estas islas artificiales en el mar meridional, y también India no ha sido indiferente, también ha empezado a mirar con un poco de perspicacia este tratado.
¿Qué pueden decir entonces los vecinos? ¿Cómo pueden reaccionar, tomar posiciones, tratar de bajar un poco las aguas allí en el Pacífico? Mire, Santiago, ahí hay como muchos elementos, ¿no? Lo primero es que de alguna manera algunos países tendrán que tomar posición. Y como dice este proverbio africano, cuando dos elefantes pelean, la hierba es la que sufre. Sí. Entonces, en el caso de los países del sudeste asiático, por ejemplo, hay diferentes posturas. Hay posturas de Indonesia y de Malasia, por ejemplo, que dicen que les preocupa que haya una escalada de carrera armamentista en la región, un poco en la línea de lo que se viene hablando en AUKUS. Hay preocupaciones. Hay otros gobiernos como Filipinas que se mantienen al margen. Y allí pues es importante recordar que la ARF, la ASEAN Regional Forum, ya lleva más de 27 años intentando generar pacificación del sudeste asiático, y esta nueva iniciativa lo que hace es generar incertidumbre frente a esa pacificación. Allí se verían varios escenarios. Está el Quad, y allí estas conversaciones entre Biden y Narendra Modi pues generan incertidumbre de cómo va a ser esta posición de India, pero sí, también está una esperanza y una posibilidad que muchos analistas asiáticos dicen, ¿no? Y es el posicionamiento y el papel que juega la ASEAN en la región como ese factor de esperanza y de sostenibilidad de la armonía. Entonces, allí puede ser que se den cualquiera de estos dos escenarios, pero es incierto. Sí, completamente incierto lo que pueda suceder en esta región. Florent, en la ciudad de Santiago, analicemos la posición que puede tener París y los escenarios que puede tener Francia después de haber llegado a este punto de quiebre, digámoslo así, de relaciones con Estados Unidos, y también pues que se distancia un poco de Australia después de haber cancelado este contrato. ¿Qué escenarios tiene Francia entonces? ¿Quién puede ser su nuevo aliado? Es momento de mirar un poco más hacia la Unión Europea, mirar al Reino Unido, que ya está fuera del bloque comunitario. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer París? Bueno, París, hace poco, ayer Macron tuvo una conversación telefónica con Biden. O sea, Biden llamó a Macron, Francia insiste en eso, y bueno, no presentó disculpas, pero reconoció de alguna manera un error, por lo menos en la manera de cómo se anunció esta nueva alianza, este AUKUS, y se han comprometido, Biden se ha comprometido en reinstaurar el diálogo con Francia y de paso con la Unión Europea, y acordaron de juntarse en octubre para tratar de hablar y proponer propuestas concretas que podría finalmente ilustrar una restauración de la alianza en esta región. Veremos los resultados, porque por ahora Biden con Europa mucha palabra y puñalada por la espalda. Entonces, en ese sentido, Francia y la Unión Europea están muy, muy cautelosas. Francia por lo menos logró dos cosas. Logró que la Unión Europea se pronuncie oficialmente a su favor. Dijo que la actuación de Estados Unidos y de paso de Australia era inaceptable por lo que habían hecho con Francia. Lo otro, existen otros, su invitada le dijo, existen otra instancia en la región Indo-Pacífico en la cual Francia puede actuar y piensa actuar. Por ejemplo, hace poco Francia incorporó el foro Diálogo de Shangri-La, también puede acercarse al Quad. Entonces existen otras instancias en las cuales Francia puede hacer escuchar su voz y defender su estrategia de estabilidad, de multilateralismo, insistiendo en el respeto de la soberanía de cada país de la región, esperando entonces que en los próximos meses Francia y la Unión Europea, porque Francia insiste en que finalmente lo que está haciendo es también de alguna manera ayudar a la Unión Europea a tener esta famosa autonomía estratégica que tanto le falta a la Unión, para tratar de volver a tener un peso en esta región. Claro. Jorge, le pregunto por los movimientos diplomáticos que ha dado Estados Unidos recientemente. Leyendo análisis y artículos sobre este tema, uno ve una cantidad de críticas hacia el presidente Joe Biden. Muchos dicen sigue manteniendo la misma línea de Donald Trump, solo que ya no tiene presencia en Twitter, pero básicamente Estados Unidos sigue alejado de China, que fue el gran rompimiento durante la era Trump, el gran distanciamiento. ¿Se puede entender la política exterior de Estados Unidos con este tipo de actos? ¿Hacia dónde se está enrutando? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que efectivamente así es. En materia de política exterior,
el presidente Biden ha tenido gran continuidad con lo que fue la política del presidente Trump. Hay muchos más elementos de continuidad que de descontinuidad. En política interna la situación es muy distinta y ha habido todo tipo de proyectos de ley, algunos que han sido aprobados, otros que están en el Congreso por aprobarse, de que manifiestan un enfoque completamente diferente por parte del gobierno demócrata. Pero en materia de política exterior, si nosotros examinamos lo que ha sido la política hacia China, vemos lo que ha sido la política hacia el diálogo estratégico cuadrilateral que se reunirá mañana por vez primera en una cumbre presencial en Washington con el presidente Biden de anfitrión. Medidas como las que recién se han tomado con el AUKUS, todas reflejan una línea de mucha continuidad con lo que llevó a cabo anteriormente el presidente Trump. Esto es algo obviamente que preocupa mucho a aquellos que esperaban una política progresista, que esperaban una política distinta. Lo que yo sí veo, y no solo tenemos el caso de AUKUS, hace un par de semanas atrás tuvimos también la caída de Kabul y la salida de Estados Unidos de Afganistán, que también se realizó en forma inconsulta con los países de la OTAN, con los países de la Unión Europea. Entonces yo creo que esto refuerza lo que se ha dicho anteriormente, que en este momento la opción de autonomía estratégica para Francia, algo que ha planteado el presidente Macron y también lo ha planteado el comisionado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, yo creo que adquiere mucho más fuerza, porque el mensaje es muy claro. Estados Unidos está siguiendo su propio camino, el Quad está reemplazando a la OTAN como la alianza privilegiada. Yo creo que Europa va a tener que tomar ciertas decisiones. Sí, decisiones importantes. Tatiana, lo decía Jorge, autonomía. Estados Unidos está tomando sus decisiones. Es el momento que Europa empiece a tomar sus decisiones, no dependa de sus aliados, como lo ha venido haciendo. Y esto entonces, ¿en qué posición deja una alianza tan importante como la OTAN, que es fundamental en la relación entre Europa y Estados Unidos? Yo creo que en general estamos experimentando toda una serie de rupturas en lo que conocemos del multilateralismo, es decir, estamos viendo casi que una reconfiguración multilateral en el escenario global, y en ese sentido seguramente muchas acciones de la OTAN. Hay otro actor que no hemos conversado aquí, que es Rusia, y Rusia está un poco esperando y mirando las acciones que se están dando. China también, tú preguntabas antes acerca de la posición o la postura y las acciones que se ven de China. China está esperando cómo evoluciona el tema en la Unión Europea, cómo evoluciona el tema en la OTAN, y específicamente de allí va a actuar de una forma o de la otra. No perdamos de vista que China también está en su apuesta de la franja y la ruta. Sí. Y que esto implica que tenga diplomáticamente que ser muy estratégico en la forma en la que aborda, y algún tipo de vendetta o de una posición un poco más hacia la fuerza. Una decisión mal tomada. Puede llegar a romper ese gran proyecto en el cual el sueño chino de Xi Jinping se ha dado en la apuesta. Entonces creo que estos dos actores, China y Rusia, en el escenario de seguridad, por ejemplo, están esperando mucho qué pasa con la OTAN, claro, en una reconfiguración mundial del multilateralismo. Además que Rusia también tiene costas en el Pacífico, también tiene intereses en la región y comercia abundantemente con países que están aquí, con China, con Japón, con Filipinas, incluso pues con otros territorios más pequeños en el Pacífico. Tiene muchos intereses allí, también vale la pena mencionarlo. Llegamos a la parte final del programa. Quiero que hagamos las conclusiones de lo que pueda suceder. Aquí pues no tenemos bola de cristal, siempre lo digo en el programa, no podemos saber qué va a pasar, pero ¿qué es lo que ustedes creen que pueda suceder en esta relación entre Washington y París? ¿Se va a enmendar esta ruptura? Ya el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que ya sabía que la relación Washington-París iba a tomar tiempo y trabajo restablecerla. Comienzo con Florent, muy puntual, por favor. Muy puntual. Bueno, Francia y Estados Unidos van a seguir aliados. Tienen muchos objetivos comunes, en particular la lucha contra el terrorismo en el Sahel, en el Sahara. Y Francia cuenta con el apoyo y sigue contando con el apoyo de Estados Unidos para realizar sus tareas militares en el Sahel. Y eso no va a cambiar. Incluso Biden prometió que van a reforzar la cooperación entre ambos países. Lo que sí es que la Unión Europea va a tener que nuevamente hacer escuchar su voz, definir una postura clara respecto no solamente a Estados Unidos, sino que más bien su postura frente a China.
Y ahí hay tensiones en el bloque de la Unión Europea. En particular, va a ser muy interesante ver quién va a salir elegido de las elecciones alemanas de este fin de semana, porque Alemania en sí, en términos de crear esta autonomía estratégica de Europa para que Europa pueda tener una postura clara entre China y Estados Unidos, necesita que Alemania tenga una postura clara a favor de la autonomía estratégica. Claro. Y termino con eso. Alemania es un gran socio económico de China y hasta ahora mantuvo un cierto silencio frente a esta problemática china. Sí. Entonces, esos son los desafíos a corto plazo y mediano plazo para Francia y la Unión Europea. Jorge, para usted, ¿qué viene en los próximos meses en este tema? Sí, yo creo que el dato clave que hay que tener presente es que hemos visto un traslado del eje geoeconómico que estaba en el Atlántico Norte durante gran parte del, si no todo el siglo XX, hacia el Asia-Pacífico. Sí. Y ahora, con lo de AUKUS, lo que tenemos es que se manifiesta que ya no es solo el eje geoeconómico que se ha corrido del Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico, ahora también es el eje geopolítico. En ese sentido, yo creo que Francia va a tener que tener presente, Francia naturalmente tiene, que ha tenido históricamente una presencia en el Pacífico Sur. Es algo que Francia va a tener que tener claro, que ya el Atlántico Norte no es el escenario principal de la geopolítica mundial. Y va a tener que, me parece a mí, que tomar decisiones en ese plano y también de acuerdo a esta noción de autonomía estratégica. Claro, es que Francia tiene allí las colectividades de ultramar de Nueva Caledonia y de la Polinesia Francesa, allí en la mitad del Pacífico. Tatiana, para el cierre, conclusiones, 35 segundos. Yo creo que van a haber, tomando un poco lo que dice Jorge, conversaciones entre Francia y China, yo creo que son posibles y habrá que esperar la estrategia que Francia adopte, pero seguramente sí será conversar más con homólogos en la región del Indo-Pacífico. Bueno, pues a Tatiana, a Logón y a Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24. Yo aprovecho para recordarles que a partir del viernes 24 de septiembre, France 24 en español pasa a transmitir 24 horas, noticias netamente en español, más análisis, más contexto, más información, y también el debate de este programa a partir del lunes 27 pasa a ser transmitido de lunes a jueves a las 7:20 hora de Bogotá. Pasamos de una vez por semana a 4 veces a la semana. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la sintonía.